Buenas noches, mis estimados. Vamos a seguir con la parte de matemática financiera. Lo que vamos a ver hoy es básicamente la aplicación del interés compuesto. Ya habíamos visto en diferentes sesiones las fórmulas para aplicar cada una de las operaciones que se nos dan respecto a esto, y también pues las funciones de Microsoft Office Excel que vienen a complementar básicamente lo que ya se había visto en cada una de las fórmulas. Sí, entonces las aplicaciones que vamos a ver ahorita de verdad son bastante simples. Ya lo único que el grado de complejidad que se le puede dar es básicamente en la formulación de las mismas, pero una vez teniéndolo formulado es ya bastante simple el tratamiento. ¿Sí? También vamos a ver una parte de Excel. La parte de Excel va a estar orientada mucho a una aplicabilidad también que tenemos del valor presente neto. Entonces, como le decía, en la práctica comercial y financiera cotidiana encontramos una gran cantidad de operaciones a las que se le aplica el monto o interés compuesto, así como el valor actual al interés compuesto también. La primera aplicación es básicamente el monto a interés compuesto, que es una de las aplicaciones más comunes, ¿ya? Y acá tengamos en cuenta ciertas características que nos puede pasar con los certificados de depósito, que son instrumentos financieros a través de los cuales se puede realizar inversiones de hasta 63 hasta 378 días y en los cuales los intereses devengados se pagan al inversionista de forma mensual, que es básicamente su forma más mecánica, ¿sí? Entonces tenemos acá la parte de el certificado de depósito, que este es el nivel 0, que es digamos el día que nos lo dieron como tal. Y en cada uno de los meses, años o dependiendo de las capitalizaciones que sufra, va surgiendo la parte del interés, que la podemos ver en esta parte. Sí, entonces básicamente los intereses devengados son los que se le pagan al inversionista. ¿Sí? Sin embargo, también hay pagarés de rendimiento liquidable al vencimiento. Estos tienen la característica, a diferencia de los anteriores, que es hasta el final que se hace el pago tanto de los intereses como del capital. Entonces vamos a ver en su momento algunas características de estos en base a su aplicabilidad. En el ejemplo que tenemos a continuación, dice: se depositan 100,000 en un certificado de depósito a 3 meses que paga un interés del 6% anual convertible mensualmente. Determine el interés mensual y el monto que recibirá el inversionista al cabo de los 3 meses, si los intereses ganados no son reinvertidos. Y acá pues tenemos la solución. No está de más decirles que este contenido está dentro del libro. De hecho es el capítulo 3 que está en la parte del libro, y en la página 41, si no estoy mal, empiezan los ejemplos aplicables, ¿sí? Entonces, dado que los intereses se pagan mensualmente y no se reinvierten, ya se está en presencia de un problema de interés simple, ya que el capital permanece sin cambio a lo largo de toda la vida de la inversión. El interés mensual se calcula aplicando la fórmula de interés simple. Si nos damos cuenta, este tipo de operaciones ya lo habíamos visto en la parte de interés simple, ¿sí? Y aquí es donde quiero que tomemos en cuenta algo muy particular, que cuando dice que el interés, aquí hay una clave, no se reinvierte, ahí se pierde totalmente la parte de interés compuesto. Si no se reinvierte, eso quiere decir que el capital será el mismo, como dice acá, a lo largo de toda la operación. Ahora, si dijera aquí que el interés se reinvierte al capital, eso quiere decir que si yo al final del primer mes el interés viene y se suma a mi capital y luego tengo ya una nueva inversión para el siguiente mes,
entonces ahí sí ya estamos aplicando interés compuesto. Son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque son las cosas en donde más nos confundimos, son las cosas en donde más cometemos los errores. Así es de que para este ejercicio, si se va a trabajar con interés simple, entonces tenemos la fórmula de interés simple, que es interés igual a el capital por el interés por el tiempo. Entonces acá ya la tenemos aplicada y nos dice que 100.000 al 6% anual convertible mensualmente, eso nos da un interés de 500 por mes. Así el interés mensual que recibe es de 500 y el monto principal que se restituye al cabo de los 3 meses será 100.000, que es la cantidad que se invirtió. ¿Cuál es el siguiente ejemplo? En donde dice, se depositan 100.000 en un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento a 3 meses, que paga un interés del 6% anual convertible mensualmente. Determine el interés mensual y el monto que recibirá el inversionista al cabo de los 3 meses. En este caso, el interés ya se reinvierte al capital. Por lo tanto, vamos a utilizar interés compuesto para poder darle solución al problema. Entonces, en este caso, como el nombre del instrumento lo indica, los intereses se pagan al vencimiento generando un monto compuesto. El pago mensual de intereses es 0 y el monto al cabo de los 3 meses se determina recurriendo a la fórmula de interés compuesto. Sabemos que el monto en interés compuesto es igual al capital por 1 más el interés elevado a el número de periodos, que en este caso sería el tiempo, y al final de toda la operación estaría recibiendo el inversionista 101.507.51. Si invirtió 100.000 y va a estar recibiendo 101.507.51, eso quiere decir que de intereses esta operación le generó 1.507.51 como tal. Esta es, digamos que es una de las aplicaciones que se puede dar en la parte de interés compuesto. ¿Qué otra aplicación tenemos? Tenemos la de valor actual a interés compuesto. También las operaciones financieras donde se utiliza con mayor frecuencia este tipo de aplicación se relacionan con descuentos por pronto pago, donde debe compararse el flujo del pago futuro con el flujo de pago, con un flujo de pago presente. ¿Sí? Básicamente, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que yo en menos tiempo voy a cancelar una deuda. Entonces hay empresas o instituciones de crédito que me dan un bono, bueno, se le puede llamar bono, pero básicamente es como un premio, ya si yo pago la deuda en menos tiempo del cual tenía previsto pagarla. Entonces dice, una tienda de departamentos ofrece el 10% de descuento o 3 meses sin intereses en la compra de sus artículos en el departamento de computación. Si desea adquirir una computadora que tiene un valor de 12.000, si se tiene el dinero para adquirirla al contado, ¿cuál alternativa es más adecuada? Suponiendo que la tasa de interés del mercado es del 12% anual convertible mensualmente. ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Sí? En este caso, si es necesario comparar el valor actual de 3 pagos futuros de 4.000 cada uno y 1, 2 o 3 meses con un pago en el momento presente equivale al 90% del precio de lista de los 12.000. El problema se ilustra de la siguiente forma. El precio de contado es básicamente 12.000 y a esto dice que nos podrían hacer un 10% de descuento. Entonces, para determinar el pago de contado que deberíamos hacer, vamos a utilizar la siguiente función.
que es la que tenemos acá. Esta función, des en cuenta que es la misma función que habíamos visto anteriormente en la parte de descuento simple. Solo para que vayamos tomando en cuenta de dónde van saliendo estas funciones. Entonces lo que aquí me está diciendo es que si yo opto por el descuento del 10%, eso quiere decir que al final voy a pagar 10.800, ya no los 12.000 que estaba regularmente en la computadora al contado. Entonces, determinación del valor presente en pagos mensuales. Para determinar el valor presente de los pagos mensuales es necesario sumar el valor presente del pago al final del mes 1 más el valor presente del pago al final del mes 2 y el valor del pago presente al final del mes 3. Para determinar cada uno de estos valores se aplica la fórmula que está en la 3.6, que básicamente es esta que está por acá, ¿sí? En donde dice que capital o valor actual o valor presente, recordémonos muy bien de esto, que capital puede ser valor presente o valor actual. Entonces también eso es otra cosa que ustedes tienen que tomar muy en cuenta. En algunas operaciones dice determine el capital o cuál es el capital de cierta operación, pero también en otras puede decir cuál es el valor presente de esta operación, o en otras puede decir cuál es el valor actual de esta deuda o de este préstamo, ¿sí? Solo para que lo tomemos muy en cuenta, que esas que regularmente capital, valor actual y valor presente representan exactamente la misma operación financiera para cualquiera de los casos, ¿sí? Entonces dice, el primer pago se realiza al final del primer mes, por lo que se habrá que determinar si su valor actual descontado de los intereses generados del periodo. Y básicamente ya está haciendo la operación acá de los 4.000. Recordemos que este ejercicio viene de acá arriba, ya, de los 4.000 que tenemos en esta parte de acá, en este flujo, ya, que básicamente tiene que ser 4.000 de cada uno de los meses. Entonces dice, el primer pago se realiza al final del primer mes. Entonces tenemos que el primer pago sería de 3.960.3960 o .40 básicamente. El segundo pago se realiza al final del segundo mes, ¿ya? Entonces sería igual a 3.921.1842. Y el tercer pago se realiza al final del tercer mes, por lo que habrá que determinar su valor actual descontando los intereses generados en los tres periodos, que en este caso sería 3.882.36. Y la suma de los valores como tal es de 11.763.94. Ya. Entonces aquí ya se hicieron las dos operaciones, ¿sí? ¿Qué eran las dos operaciones? La primera, si recordamos y si quieren regresemos al ejemplo en donde dice una tienda de departamento ofrece el 10% de descuento o 3 meses sin intereses en la computadora, en la compra de sus artículos en el departamento de computación. Si se desea adquirir una computadora que tiene un valor de 12.000 y si se tiene el dinero para adquirirla al contado, ¿cuál alternativa es la más adecuada suponiendo que la tasa de interés de mercado es del 12% anual convertible mensualmente? ¿Sí? Entonces básicamente el ejemplo dice, yo tengo el efectivo, sí, pero voy y me dicen, mire, aquí hay una oferta. Se puede llevar la computadora al contado con el 10% de descuento o puede pagarla en 3 meses y se le quita el porcentaje del 12% anual convertible mensualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Primero se calculó cuál era el pago de contado utilizando la fórmula de descuento simple que habíamos visto en la unidad pasada.
y me dice que al contado yo tendría que pagar 10.800 utilizando la primera opción del 10% de descuento. Pero también me voy a hacer la otra operación para ver si qué tal si mejor me conviene comprarla al crédito y utilizar la parte de no pagar los 3 meses sin intereses, que fue lo que hicimos en esta segunda parte. Ya. Y utilizando esta en la segunda parte, lo que hice fue quitarle cada uno de los intereses generados mes por mes y sumé cada uno de los resultados. Al final, eso me da 11.763.94. Eso quiere decir que me conviene aprovechar los pagos sin intereses, puesto que el valor actual es superior por 963.24 pesos con respecto al que se tiene pagando al contado, ¿sí? Básicamente lo que haría es agarrar lo que me salió al inicio, ¿verdad? De los 10.800. Entonces, el último ejemplo para explicar esta noche es la de valor actual neto. Para realizar la evaluación de un proyecto de inversión, las herramientas que se utilizan, que son más frecuentes, son tiempo simple de recuperación, tiempo ajustado de recuperación, valor actual neto, que podemos describirlo como VAN o BPN, ¿sí? O valor presente neto, y la tasa interna de rendimiento, TIR o tasa interna de retorno, como se le llama en algunos también libros. ¿Ya? Entonces, en este capítulo aquí dice que solo se va a explicar lo del valor actual neto. Sin embargo, en el ejemplo como tal, en el ejercicio en Excel, si vamos a aplicar tanto el valor actual neto o valor presente neto, entonces aquí vamos a ver cuál es la aplicación de esta función como tal. Entonces dice, determina el valor actual neto de un proyecto de inversión que requiere un desembolso inmediato de 10.800 y generan flujos de 4.000 mensuales durante 3 meses, suponiendo que la tasa de interés del mercado fuese 12%, 36% y 72%. Sí, algo muy importante acá, tomar en cuenta que tenemos los intereses, ¿sí? Y la mayoría de estos intereses es capitalizable mensualmente, solo para que tomemos muy en cuenta esto. Ya, en algunos lo dice, pero regularmente en otros no, y es básicamente revisarlo muy bien, ¿sí? Entonces, lo que se dice es que necesitamos cabal en inversión 10.800 y esta inversión genera mensualmente un retorno de 4.000 durante los 3 meses. Lo que se pide ahí es saber cuál es el valor actual neto, ¿sí? Y determinar básicamente cuál es el que mejor nos conviene en base a cada una de las tasas de interés. Aquí me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Porque necesito mostrarles esta operación. Se hace con esta fórmula, en donde VAF0 VAF0 es este. Ya. VAF1 es este. VAF2 es este. Y VAF3 es este. Y si así hay 4, 5, 6, 7, 8 flujos, que de hecho se llama flujos de caja o flujos de efectivo, es cada uno de ellos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, para que tomemos muy en cuenta esta parte, ¿ya? Que para cada uno se tiene esos flujos, ¿sí? Entonces, después de tener identificado cada uno de estos valores, ¿ya? Lo que procede es hacer lo siguiente. Siempre toda función para calcular el valor actual neto, la inversión se va a colocar con signo negativo. Siempre se va a colocar con signo negativo.
luego va a venir 1 más el interés elevado a la potencia, ¿sí? Si nos fijamos bien de esta fórmula es muy similar a la de valor futuro, ya se las voy a anotar aquí en la esquina, de valor futuro de interés compuesto, ya, o monto. Recordemos que monto es igual a capital 1 más el interés elevado a n, ya, es muy similar a esta, ¿sí? Sin embargo, como estamos hablando de valor actual, ya, recordémonos que valor actual, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con esto, recordamos que valor actual va a ser igual a ¿qué? Al monto dividido 1 más i elevado a n, ya, que esto podría convertirse en capital igual a m por 1 más i elevado a menos n, que esto que está aquí son estas otras fórmulas que están hasta acá, solo para que tomemos en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Y yo espero no confundirlos, ya, ahora si ya los confundí, disculpen, ya, pero esto va a quedar grabado, entonces para que lo puedan ver ustedes varias veces. Solo quiero que tomemos en cuenta eso, que la primer parte de la fórmula en donde yo coloco la inversión, voy a estar utilizando básicamente algo similar a la fórmula del monto de interés compuesto. Sin embargo, de ahí, después de ese signo, del primer signo más en adelante, voy a utilizar la fórmula de capital de interés compuesto, solo que la voy a recomponer. En lugar de utilizar división, voy a utilizar la multiplicación, solo que le voy a colocar como negativo solo que le voy a colocar como negativa la potencia. De ahí todo se trabaja por igual, ¿sí? Entonces, teniendo esta función que es relativamente muy fácil, ya muy básica también, es que ya podemos trabajar esta parte. Podemos trabajar esto dividiéndolo, claro que sí, lo podemos componer en la parte de división. Podemos agarrar menos 10.800 por 1 más 0.03 elevado a 0 más 4.000 dividido 1 más 0.03 elevado a 1, solo que ya sería, si es división ya es positivo, ya, y ir trabajando todo esto, ¿sí? Sí, Sharon, la división, la potencia será en negativo en esta parte, después del primer signo más, todo será en negativo. Si son 4, si aquí hubiera un cuarto periodo en la parte de arriba donde está el tiempo, sería menos 4. Y si hubiera un quinto periodo, menos 5. Si hubiera un sexto, menos 6, y así sucesivamente, ¿sí? Esta es una de las variaciones de las fórmulas de interés compuesto. Solo permítame, es que miren, por eso les digo que la matemática es básica. Voy a borrar todo esto porque no me va a servir. A elevado a la menos n, esto es igual a 1 dividido a n. Esto es ya igual a lo que tenemos a la parte izquierda, ¿sí? Entonces lo que yo hice ahí con la función de interés de capital en interés simple fue eso, ¿sí? Si nos recordamos la fórmula de capital es igual a ¿qué? Capital es igual a monto dividido 1 más i elevado a n, ¿sí? Pero la n aquí está en positivo. Para que la n
esté en la parte de arriba y esto se utilice como una multiplicación, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es agarrar C igual a M, hago la parte de la multiplicación, 1 más I elevado a menos N, ¿sí? Esto basado en el principio que les había dado anteriormente, que si yo tengo una base elevada a una potencia negativa, que es el caso este, lo que puedo hacer es agarrar y colocarle 1 dividido la base elevada a la potencia positiva, que en este caso es esto que está acá, ¿sí? Básicamente esa es matemática básica. Entonces, lo que se hace es básicamente esto. Yo sé que al explicarles ahorita todo esto va a ser un poco complicado, ¿sí? Pero se los dejo para que ustedes puedan verlo en el libro, ¿sí? Pero hay una forma más fácil de hacerlo, obviamente. Y la forma más fácil de hacerlo es utilizando la parte de Excel, ¿sí? Acá tengo dos ejercicios. El segundo que tengo acá es igual al que tengo allá resuelto. Si quieren va a ser el segundo que vamos a ver. Lo primero que vamos a ver acá es básicamente la función de valor presente neto. Entonces vamos a suponer que nos ofrecen una inversión en la que tenemos que invertir 1.000.000 de pesos y nos prometen que tras esa inversión vamos a recibir 1.500 pesos en el primer año, perdón, 150.000 en el primer año, 250.000 en el segundo año, 400.000 en el tercero y 500.000 en el cuarto año. Suponiendo que la tasa de descuento es del 3% anual, ¿cuál será el valor presente neto? Entonces, primero lo que nos piden es la tasa de interés, que en este caso es el 3%. Tenemos un flujo de caja. Recordémonos que en la fórmula habíamos dicho que toda inversión iba a estar enmarcada al inicio con un signo negativo. Entonces acá le colocamos menos y dice que es de 1.000.000. Entonces le colocamos 1.000.000. ¿Sí? Inversión o periodos, 1.000.000. Aquí es periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Entonces, en el periodo 1 nos dice que vamos a recibir 150.000. En el periodo 2 dice que vamos a recibir 250.000. En el periodo 3 dice que vamos a recibir 400.000. Y en el periodo 4 dice que vamos a recibir 500.000. La fórmula aquí es muy fácil de utilizar. Es igual. Colocamos la inversión menos y colocamos la función BPN. Vamos a ver si no es BPN, es BNA. Sí, es BNA aquí. Es BNA, que es valor neto actual, que es VNA. Y lo que hacemos es colocar la tasa de interés, que es la que nos pide acá, que es el 3%, punto y coma, y luego colocamos los valores del flujo, que serían estos, toditos, de la B5 a la B8. Cierro paréntesis y le doy enter. Y acá me da un resultado. Va. Como acá este símbolo lo tengo en negativo, ¿sí? Entonces en la fórmula acá lo vamos a colocar positivo. Y eso nos dice que el valor neto hasta el día de hoy de esto sería de 191.580.23. ¿Y cuál sería mi tasa de retorno? Mi tasa de retorno acá la voy a sacar con TIR, que es la tasa de retorno. Ya le voy a colocar acá todos los datos desde el negativo, que es la inversión, hasta el último periodo. Y me dice que la tasa interna de retorno es del 9%.
Y para el siguiente ejemplo, dice, determina el valor actual neto de un proyecto de inversión que requiere un desembolso inmediato de 10.800. Aquí solo hay 3, que sería aquí el periodo 1, 2, 3. Que genera flujos de 4.000 durante los 3 meses. ¿Sí? Aquí en intereses nos damos cuenta que hay 3 intereses. Que sería el 12%, 36% y 72%. Todo es capitalizable mensualmente. Si nos damos cuenta, en el ejemplo de arriba no decía capitalizaciones, este sí. Entonces acá le coloco que es capitalizable mensualmente a todos. ¿Sí? Como esta información la voy a utilizar en los 3, la voy a copiar y la voy a pegar. Y es la misma situación. Igual la inversión más sería VNA, que sería el valor neto presente o valor neto actual. Abro paréntesis. Aquí la tasa, como nos está dando capitalizaciones, sí la tengo que dividir. Y los valores solo copio acá los 4 valores y cierro paréntesis. Ya, aquí puedo copiar y pegar. ¿Sí? Y desen cuenta de aquí de algo. Que dice que para el primer ejercicio donde utilizamos el 12%, ya tenemos un resultado o un valor neto de 963.94. Para el segundo, 514.45, y donde es el 72% tenemos un valor negativo. Si a mí me dan estos datos, entonces yo podría elegir como resultado positivo este posiblemente podría ser mi resultado positivo. Pero también aquí me puede venir a dar otro indicador, algo muy importante, que sería la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno básicamente lo que me está diciendo es cuál es en sí el porcentaje que me va a regresar a mí. ¿Sí? Entonces, si yo hago la tasa interna de retorno para esta y luego lo hago para las demás, me doy cuenta que igual la tasa interna de retorno es del 5% para todas.